ocurren que uno... Por ejemplo, la cuestión que está pasando en San Cristóbal, señores, lo que rindió el informe de la explosión donde murieron más de 30 personas en San Cristóbal. Si uno se pone a ver los detalles del informe, las cosas que habían ocurrido antes en ese lugar donde hubo la explosión de unos químicos y de unos componentes con facilidad de provocar incendio y explosión, entonces se pregunta, ¿dónde estuvo la supervisión de quienes le corresponde ver que donde operen comercios, negocios, instalaciones con ese tipo de componentes químicos se esté llevando a cabo el debido protocolo? ¿Y cuántas cosas hay en República Dominicana que uno simplemente las mira y dice, óyeme, pero pocas cosas ocurren? Dicen que aquí fue que Dios se secó el sudor, que Dios nos bendice, que nos protege, pero a Dios hay que ayudarlo, yo digo, porque somos muy ligeros y ocurren cosas. Aquí uno ve en las carreteras, transitando hacia el interior del país, en casas, en viviendas, que almacenan combustible porque venden botellitas de gasolina. Y eso es muy común y pasa hasta que un día, cuando una desgracia se lleve a una familia donde están guardadas esas botellas, esos galones, esos garrafones de combustible que se venden al detalle, en botellitas, y eso es muy común y la gente sabe que eso existe. ¿Y dónde está la autoridad? Bueno, un día ocurrirá una desgracia, entonces vendrán los lamentos y dirán, óyeme, pero, ¿y eso se sabía? ¿Y eso era así? Sí, pasaba. Lo de San Cristóbal se conocía mucho en el pueblo, se sabía. Ocurrió una situación días antes de esa explosión en que murieron todas estas personas. ¿Y cuáles fueron los correctivos, las sanciones que se establecieron, las advertencias por escrito de la autoridad que le corresponde la fiscalización de ese tipo de instalaciones? Ninguna. Bueno, ahí está, tú incluyes, Geomar, el tema de San Cristóbal. El tema de San Cristóbal ya entró en el tiempo de comenzar a dar precisiones. El lunes en la semanal de Luis Abinader, en el inicio de la rueda de prensa semanal, el presidente señalaba que estaba en manos del Ministerio Público. Aquí hay tres razones que deben ser definidas. Hoy los diarios priorizan esta noticia que señala Geomar, pero es que todos los dedos, como dice uno de los diarios, todos los caminos apuntan a la empresa del plástico, que es la empresa Vidal Plus, por la explosión de San Cristóbal. Es lo que señalan los bomberos en el informe preliminar. Y de los bomberos es la autoridad primaria a la cual el gobierno anunció, específicamente el presidente Abinader, que le había facilitado organismos de inteligencia como el J2 de las Fuerzas Armadas para las indagaciones por una serie de expertos. Entonces, esto es una decisión que ya está corriendo el tiempo para tener un resultado oficial final. Pero esto tendrá muchas implicaciones, porque hay una suerte de rumores, de comentarios, de que hay otras personas involucradas que se están escondiendo. Yo creo que ya entró, justo ayer se cumplieron 15 días, ya he entrado en el ámbito de definir. Fíjense que hay todavía cadáveres que no han sido identificados. Y eso es entendible. Y eso no lo van a entender los familiares. Y los familiares se están quejando. Y usted tiene que tener paciencia para escuchar a los familiares. Pero aparecerá una persona a los familiares que le explique que no hay forma. Porque lo que es, hay huesos, o sea, hay una serie de ciudadanos, de los fallecidos, perdón, que no han podido ser identificados. Y hay casos de esta naturaleza que nunca se llegan a identificar o que tendría que pasar muchas situaciones. Entonces, por la condición que quedaron esos restos, por partes de restos, porque no es que quedó un cuerpo ahí calcinado y tú puedes hacer una colegiatura de investigación. Entonces, son dos escenarios diferentes.
a los familiares comprender su dolor y su queja, pero la autoridad forense no puede estar haciendo un sorteo. Bueno, faltan 14 por identificar, o faltan 5, y aquí están estos restos, vamos a repartirlo y a decir, no, eso tiene una delicadeza tal, y eso tiene una razón de ser, que bajo ninguna circunstancia, ¿ok?, eso puede ser, si se quiere, apresurado. Pero sí hay que apresurar, pero con mucha rapidez. ¿Quién fueron los que participaron? Las causas de esto, porque eso conlleva otro detalle, responsabilidades civiles, una serie de responsabilidades, doctora, que van a tener sus implicaciones. Y esas implicaciones son, evidentemente, las que tienen que verse aquí de una u otra manera y que van a permitir en grado sumo que se llegue a las causas que originaron esto y que eso sirva de una u otra manera, que eso sirva, vaya usted a saber, como preámbulo para hacer las investigaciones del lugar, para procurar de que no haya ese tipo de que se corrijan todas esas cantidades de lugares donde hay expendio de gas, donde hay lugares inadecuados dentro de un ámbito territorial. Por eso la ley de ordenamiento territorial es tan importante, que la citaba el presidente el lunes. De manera que ahí marchamos detrás de conseguir quiénes, las causas que originaron esta explosión que llevó una onda expansiva y de incendios, que ya ustedes saben todas las consecuencias que esto ha tenido. Eso, como usted señalaba, don Luisín, aquí el punto nodal es responsabilidad, que no puede ser solamente civil, sino que pudiera acarrear una responsabilidad penal incluso. ¿Qué hay que determinar ahí? Bueno, se estableció que ya hace unos meses los bomberos de la comunidad le habían hecho una advertencia a la empresa con respecto justamente a unos gases que habían ahí. Entonces habría que determinar qué pasó con los gases, cuál era la advertencia, que tenían que sacarlos, que tenían que manejarlos de otra forma. Se hablaba de que la empresa no tenía la autorización para trabajar donde lo estaba haciendo. Hay que determinar si eso es cierto, si trabajaba sin permisos, si esos gases que se dicen que fueron los causantes del incendio se acostumbra, se estila a utilizar en esa industria. Metano y etileno. Porque también tendríamos que determinar si es la industria que utiliza esos gases o esos gases estaban allí sin una razón de ser, porque la responsabilidad es diferente. Nosotros tuvimos un tema con otra empresa hace unos años. ¿Qué aprendimos de ese incendio? ¿Qué sacamos de ahí? Porque de lo contrario, San Cristóbal no va a ser el último que tengamos, lamentablemente. Bueno, saludo al compañero que peleó con la gripe. No le he vencido todavía. Peleó, y su sentido de responsabilidad dijo, voy a llegar tarde, pero estoy peleando aquí con la gripe. Debo decirle que vine por Wendy. Vine para darle la bienvenida a Wendy, pero desde el lunes estoy lidiando con esta gripe y me tiene casi doblegado. Se están metiendo unas cuestiones de gripe ahí, de que hay una suerte de unos virus ahí del COVID que aparecen por ahí y vienen. Yo le voy a decir una cosa, pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador. Un saludo a Guillermo Gómez. Me mandó una foto el día pasado. Mi amigo, sí. Me mandó una foto, yo no sé el mensaje que tenía, él sentado en el set con su cuadra de siempre, y la foto ahí digo yo, ¿qué querrá decir Guillermo? Me mandó saludos, pero lo vi, dice, pueblo bueno, pueblo trabajador, vacúnese. Vacúnese, sí. No se lleve de esos inventos, hay que vacunarse, y a propósito de todas estas gripes ahí. Pero eso de San Cristóbal, ya para cambiar de tema, si finalmente la empresa que dicen que no tenía ventilación, que se acumulaban los gases, este es el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos. Yo pensé, o lo sigo creyendo todavía, que esto se iba a tomar un tiempo largo para darlo a conocer, porque antes de dar a conocer el informe, eso había que cruzarlo con las agencias de inteligencia
que estaban participando en la investigación. El presidente de la República en persona se encargó de comunicar que él había dado instrucciones para que el J2, y después se publicó que no solo el J2, las agencias de inteligencia del gobierno son las que pertenecen a las instituciones militares, una que pertenece a la policía, la mayor, que es la que pertenece a, o es lo que es el DNI, la Dirección Nacional de Investigación. Entonces digo, si todas estas agencias, que el DNI no estaba involucrado en esta investigación, por lo menos públicamente no se dijo, si todas estas agencias participan de la investigación, pues lo más lógico es entender que se toma un tiempo porque hay que confrontar los informes. Lo de involucrar a agencias de inteligencia tiene que ver con establecer si había manos criminales, quién o quiénes pudieron estar interesados o se beneficiaban con un incendio provocado para cobrar un seguro, que es un asunto que ya se ha hecho en el país y se ha establecido que hay empresarios en situación de quiebra, su comercio en crisis, entonces optan por esto para cobrar un seguro. O sea, no es una ni dos las veces que ha ocurrido en el país, y eso se ha establecido en investigaciones que hacen los bomberos. Pero inicialmente ese es el informe del Cuerpo de Bomberos. Habría que ver después qué pasa. Yo de verdad que me sorprendió mucho el hecho de vincular a esta gente de la empresa de plástico, que fulano de tal, que trabaja en la presidencia, en el gobierno, que trabaja en el gabinete de política social, que trabaja con Tony Peña. Digo, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el tema de hacer daño a alguien que a lo mejor no tiene nada que ver con eso? Que, bueno, usted puede tener una empresa y puede perfectamente ser víctima de un incendio no provocado por usted o por su empresa. Entonces, no compartí nunca la idea de estar promoviendo que Juan Pérez, para poner un nombre, de la empresa X, trabaje en el gobierno, porque es un delito trabajar en el gobierno y tener una empresa. O sea, ¿cuál es el problema con eso? No, y él pudiera estar involucrado. El que de ninguna manera está involucrado es Tony Peña. Exacto, exacto. De ninguna manera, como para traerlo a dejando ese colación. chantaje. Es una vagabundería. Chantaje. Porque trabaja con Tony Peña. Digo, ¿cuál es el problema? Claro. Tony Peña puede ser el papá, pero cada uno es responsable de sus actos. No, eso tiene otro mensaje. ¿Cuántos empleados habrán de existir allá en ese departamento? Usted se imagina que diga, ese es un agente del presidente, porque es un empleado del presidente, porque todo el que trabaja en el gobierno tiene un jefe, que se llama el presidente de la República. Vamos a suponer que existan 120 empleados ahí. Quiere decir que lo que hagan esos 120 empleados se le pega al director de ese departamento. No debe ser. Y él trabajaba en presidencia, sí, qué bueno, pero eso no lo ayudó a que no se diera la orden para desalojarlo. Ojo, esa empresa estaba desalojada. Sí, por el ayuntamiento. Por el ayuntamiento, con todo y que él trabajaba donde trabajara. Yo me voy a un tema tan lejos y delicado, que aquí se usa mucho de eso, y los medios lo publican así. No necesariamente lo que hace un hijo es culpa del padre y hay que acusarlo. Absolutamente. O sea, los padres no